bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. Licenciada Esther Ongay, investigadora de México Evalúa, gracias por aceptar esta entrevista aquí en También Opinamos. ¿Cómo está? Un gusto, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí feliz de estar en México Evalúa y de hablar de un tema fundamental, importante, como es esta iniciativa de ley general de archivos, que vaya que es importante saber de ella e informarse de ella. Pues, como dicen, empezamos por el inicio. ¿Qué te hace pensar esta iniciativa que propuso el PRI, si no nos equivocamos, en torno a algo fundamental como son los archivos de este país? Pues es una cosa muy técnica que no se había tocado en mucho tiempo. Hay organizaciones de gente que se dedica a archivo que ya estaba moviendo desde hace mucho, desde que se estaba sabiendo lo de la nueva Ley General de Transparencia, este tema, porque es una cosa muy específica, muy que no se ve, ¿no? Está literal en el archivo, ¿no? Pero que es sustancial, porque finalmente de nada nos sirve que tener derechos a la transparencia y al acceso a la información si no están los documentos que tenemos que revisar, ¿no? Entonces, pues es un tema sustancial para la transparencia. A veces los chavos se asocian como archivos como la historia y como algo hasta aburrido para algunos, ¿no? ¿Por qué es importante para México, para un país que se está consolidando democráticamente, los archivos? Pues es importante desde la parte, digamos, más operativa, ¿no? Más del día a día del gobierno. Finalmente es la forma en que se puede saber exactamente qué se hizo, qué no se hizo, etcétera, ¿no? Con el gobierno. Pero además existe también el asunto histórico, ¿no? Todos estos documentos, finalmente, después de un tiempo, son documentos históricos que son importantes para mantener la memoria del país. La memoria del país, algo interesante. Esther, tú junto con otros investigadores de aquí de México Evalúa escribieron un texto interesante en Animal Político titulado La transparencia no está a salvo, y en el equipo surgió la duda, bueno, esta ley, ¿por qué no abona la transparencia? ¿Por qué no abona ese objetivo? Pues lo que pasa es que reconoce muchos de los problemas que hay con respecto a los archivos actualmente, pero la forma en que ya se saca la iniciativa tiene muchos huequitos que pueden incluso resultar peligrosos. Perdón. No te preocupes. Muchos huequitos que pueden resultar incluso peligrosos. Es decir, por ejemplo, nos preocupa que la forma de elegir al director del Archivo General de la Nación sea que el presidente lo escoge, ¿no? ¿Por qué esto es preocupante? Pues es un asunto de diseño de instituciones. Si el Ejecutivo define quiénes son los que mandan en cualquier ámbito, pero en este caso en los archivos, obviamente el Ejecutivo tiene vara alta, ¿no? En qué se guarda, qué no se guarda, cómo se guarda, ¿no? En este caso de la información. Entonces, como buena práctica en todas las instituciones públicas, debe de hacerse de la forma más independiente posible. Es decir, que no sea definitivamente un juego político elegir a los puestos en este tipo de instituciones, como es, por ejemplo, el Coneval, ¿no? Porque necesitamos que la evaluación sea objetiva, entonces necesitamos que sea un consejo independiente, ¿no? En este caso de los archivos, pues es la misma situación. Queremos que se elija de la manera más técnica posible para tener a la gente que sabe y no a la gente que le conviene al gobierno, ¿no? Entonces, ¿tú la apostarías a que esa cuestión de la política en materia de archivos fuera independiente al presidente o a la CEGOP? Sí, que las decisiones se tomaran de manera técnica, que los especialistas en archivos sean los que ocupen los puestos principales en una Comisión Nacional de Archivos y tomen decisiones basadas en lo que se debe hacer por la información y no en lo que le conviene al gobierno en turno. Ahora, ¿tú cómo ves en las redes, en la gente? ¿Sí crees que le están tomando importancia a esta iniciativa o se está quedando oculta en la otra información? Pues lo que pasa ahorita es que tenemos como una cosa sobre otra cosa sobre otra cosa, ¿no? Uno no termina de salir de un impacto noticioso cuando ya cayó otra cosa, ¿no? Entonces, y este tema, por ser técnico y por ser un poco más oscuro, digamos, para el público en general, pues es difícil que jale. O sea, digamos,
no es un tema sexy. Entonces no es fácil que la gente se involucre en defender estas cosas, pero es súper importante. O sea, uno de los transitorios de esta iniciativa de ley dice que si en 2 años no se termina de archivar lo que ya hay, y en 3 años, en el caso de los estados, se puede destruir la información. Entonces estamos hablando de que se puede perder lo que te decía, la memoria del país, y está allí y pues pasa allí en un transitorio de una iniciativa de ley y pues nadie se da cuenta, ¿no? Entonces sí es importante que la gente se involucre y la gente entienda qué es lo que está pasando y qué implicaciones tiene esto en la transparencia y finalmente en la democracia del país. Esa parte que mencionas, se puede perder la memoria del país, pues suena fuerte, ¿no? Y habrá quienes digan, pues tiene razón Esther. Ahora, ¿cómo la ciudadanía de pie le puede entrar a esta discusión, a esta información y a hacer esto que mencionas, ¿no? De que sea independiente y que Segov y la presidencia no tengan control en ello. Pues por una parte, muchas veces funcionamos a fuerza de escándalo, ¿no? Mientras más gente se mueva, mientras más gente lo sepa, mientras más gente hable del tema, es más fácil que los políticos tomen una postura y que tengan que defenderla y que haya una discusión real en el Congreso, en este caso, ¿no? Para tomar mejores decisiones de política pública. Idealmente debería de haber otras formas en el país, no nada más, digamos que ahorita tenemos una democracia todavía incipiente en la que el voto es nuestro mecanismo de castigo y muy entre comillas. No tenemos una cultura de exigirle a nuestros legisladores que voten cierta cosa, finalmente ni siquiera sabemos quiénes son nuestros diputados, es algo que no hemos desarrollado. Entonces, de momento, yo pensaría que la mejor forma es mover el tema para hacer escándalo, para que se sepa, para que se escuche y para que no pase desapercibido, que es la forma en que a veces pasan este tipo de leyes. Esther Ongay, investigadora de México Evalúa. Sin duda, ese tema que estamos aquí conversando, pues va en parte a ese tema de la transparencia y rendición de cuentas que mucho se ha hablado en estos días, semanas, años, pero en general, al día de hoy, ¿cómo ves ese tema de la transparencia? ¿Sí se está avanzando algo en el país? ¿Hay retrocesos? ¿Cómo lo ves en general? Yo diría que hay avances, sí hay avances. Ahora, partimos de un piso muy bajo, entonces digamos que hay avances, pero no estamos en el lugar en el que quisiéramos estar. Hay todavía muchos retos en términos, por ejemplo, de datos abiertos. Muchas veces está la información, pero está en formatos en que en realidad no lo puedes utilizar, o está en lugares que no son accesibles para el ciudadano. O sea, la accesibilidad es una de las partes, de las dimensiones de la transparencia en la que todavía falta mucho por hacer en el país, porque ahorita únicamente gente como yo, como mi área de trabajo, como otras organizaciones civiles, estudiantes, que nos podemos dar el tiempo de analizar la información del gobierno, somos los que llegamos a ciertas cosas y hasta cierto punto, cuando la información tendría que ser algo, la información gubernamental, algo que estuviera al alcance de todos los ciudadanos. Entonces yo creo que por un lado puede ser la accesibilidad, por otro lado hay todas estas, digamos, letras chiquitas, como estas leyes secundarias que surgen por la reforma general a la transparencia, que pueden ser muy buenas o muy malas para que avancemos en este camino. ¿Y ves en algún futuro muy lejano, no muy lejano, llegar a esa meta que muchos tenemos en el tema de transparencia? Pues yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que el trabajo que estamos haciendo todos los que nos dedicamos a estas cosas va a tener frutos. Finalmente es un camino en el que el gobierno no va a dar si no exigimos. Entonces tenemos que estar al pie del cañón pidiendo cosas, exigiendo cosas, vigilando lo que están haciendo para que puedan existir estos avances, porque en cualquier momento puede haber una voltereta y vamos para atrás. Entonces tenemos que estar muy alertas y muy pendientes todos como ciudadanos, y en particular los que nos dedicamos a las políticas públicas, para que esos avances lleguen. Pues esperemos que lleguen y que se siga avanzando en esa materia. Esther Ongay, investigadora de México Evalúa, te agradezco enormemente que nos hayas regalado estos minutos aquí en También Opinamos para hablar del tema, para que nuestra audiencia sepa del tema y bueno, para que no se pierda el debate y la gente se informe y se interese. Gracias. Muchísimas gracias a ti, que estén muy bien. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y
Y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.